verdad es que es un filón que se ha venido desarrollando originalmente. Muchas cosas de estas habían sido vistas meramente como arte, como el gusto de las personas, como la sensibilidad de las personas, y se ha venido demostrando que en realidad es una industria, que en realidad es un campo gigante dentro del cual se pueden desempeñar pues una gran cantidad de personas que lo estudian, que lo practican, que tienen las habilidades, pero también donde puede haber inclusive una gran cantidad de operaciones, por ejemplo, técnicas, tecnológicas que terminen apoyando el sistema. En el mundo se han venido desarrollando, digamos, muchísimas, y ustedes conocen seguramente esto más que yo, pero muchísimas ramas de la economía naranja. Hay sitios en los cuales, digamos, las cosas son muy digitales, hay sitios en los cuales las cosas son muy de conciertos, hay sitios en los cuales estamos hablando de museos, en fin. Colombia tiene un potencial increíble, porque Colombia tiene, digamos, como el principal material que requiere la economía naranja, que es como la sensibilidad y la creatividad. Eso existe en nuestro país. Hay países que tienen mucho menos de esto. Hay países en donde no florecen, digamos, personas como Gabriel García Márquez, o no florecen músicos como los que tenemos, o no florecen actores como los que tenemos. En Colombia sí. En Colombia la tierra de alguna forma produjo en forma casi espontánea esto. Yo creo que vale la pena hacerlo mucho más sistemático, y además está todo lo de poder apoyarlo y poder sacarlo adelante. Hablaba yo hace muy poco, digamos, con alguien de Irlanda, la persona encargada del tema de promoción de exportaciones de Irlanda, y nos contaba, por ejemplo, todo el ejercicio que habían hecho en Irlanda para lograr atraer la producción de grandes series. Nos contaba además cómo había sido hecho esto con una de las grandes cadenas de televisión, como una serie, por ejemplo, como Game of Thrones, se hace todo en unos estudios que están, por cierto, en el mismo shipyard, es decir, el mismo astillero en donde se sacó el Titanic, en donde se construyó el Titanic. Unas bodegas hoy en día son justamente los estudios en donde se graba Game of Thrones, bueno, la serie probablemente más exitosa de los últimos años, con mayor tecnología. De manera que el potencial es todo. Vale la pena hacerlo bien, vale la pena hacerlo sistemático, vale la pena tomárselo en serio, vale la pena que no sea simplemente como la historia de unos artistas que de repente quieren hacer cosas locas. No, esto en realidad es un filón importante. Bueno, justo el ejemplo que acabo de poner ahorita es uno de esos ejemplos importantes. ¿Cómo se logra, por ejemplo, hacer que aquí se produzcan cosas importantes a nivel mundial, no solamente nacional, no solamente continental, a nivel mundial, por ejemplo, en términos de series de televisión? Series de televisión es como la versión más exitosa en este instante de la economía naranja, quizá con la música y con los conciertos y con la venta de música, pero las series de televisión están siendo como las que han venido descollando. Colombia tiene una ley de cine, que además promocionamos en su momento, una ley de cine que hay que regular, una ley de cine que hay que seguramente adaptar, que hay que mejorar. Hay que entender, por ejemplo, temas tributarios que le permitan, digamos, realmente a los productores venirse a Colombia a hacer cosas. Hemos hecho nuestros pinitos, ya ha habido series internacionales que se han hecho aquí, y ese es un ejemplo importante. Pero luego hay otros ejemplos también interesantísimos, los históricos festivales de cine de Cartagena, o el Festival de Música hoy en día en Cartagena, o lo que se viene realizando por tantos años en Bogotá alrededor del Festival de Teatro. Ese es un ejemplo, quizá para que los oyentes, escuchas, televidentes lo puedan ver. Ese es un ejemplo, digamos, de economía naranja, de cómo una ciudad toda se vuelca hacia una actividad que es actividad meramente creativa, el teatro, pues dígame usted. Y usted se encuentra que en un momento dado hay 20 o 30 presentaciones de teatro simultáneas en una ciudad como esta. Eso es importante, y eso es importante tomárselo en serio. No es solamente la sensibilidad en su momento de Fanny Mickey, o no es solamente la locura que en un momento tenía Víctor Nieto en Cartagena por el Festival de Cine. En realidad es una cosa bastante más seria. Yo soy un gran, digamos, como dirían en inglés, un gran creedor, un gran believer en que esto jamás genera una gran cantidad de cosas. Uno de los ejemplos más que tengo más a la mano, por ejemplo, es el Festival de Música de Cartagena. Lo creamos hace 11 años, lo creó Víctor Salvi y su esposa Julia Salvi, y yo era como el colombiano que estaba metido en ese cuento. Hoy en día el Festival de Música es una cosa verdaderamente grande, es un festival donde en una semana se hacen más de 48 conciertos, donde se dicta más de 600 horas de clase, donde tenemos más de 35.000 personas que asisten o asistentes a los conciertos o a los eventos que se realizan, donde hay 20 o 30 conversatorios, conferencias. Este es un ejemplo interesantísimo de cómo justamente
Algo que inicialmente podía parecer como muy sensible, muy artístico, hasta elitista, porque la música clásica sí que le parece elitista a la gente, se puede convertir en una gran fuente de trabajo, una gran fuente en una gran industria. En este caso en particular, por ejemplo, he venido tratando de convencer al BID de que le haga justamente un estudio, digamos, del impacto social. Nosotros hemos hecho algunos pinitos en términos del impacto social, a cuántas personas ha impactado. Ejemplos que parecerían tontos o demasiado casuísticos son importantes. Dado que existe el Festival de Música, por ejemplo, Colombia hoy tiene un chelista de talla mundial, el caso de Santiago Cañón. Santiago Cañón hace 11 años, hoy día tendrá 26, hace 11 años tenía 15 años, empezó a oír, empezó a asistir, lo empezamos a acompañar, digamos, en su formación, aparecieron becas, aparecieron el acceso, por ejemplo, a chelos importantes, hay que tener acceso a instrumentos costosos, importantes, históricos casi siempre. Santiago tiene un buen chelo hoy en día. Tiene una gente que lo trabaja, con quien estudia, y se acaba de ganar, por ejemplo, el festival de chelistas o el concurso de chelistas en Moscú hace 2 años. Eso Colombia nunca siquiera lo había soñado. Eso es un ejemplo que parece casuístico, que parece individual. No, eso es el resultado de una cosa, de un tema sistemático, de un trabajo sistemático, en donde ahora también está sucediendo lo mismo con pianistas, está sucediendo lo mismo con violinistas, está sucediendo lo mismo con arpistas, por ejemplo. Colombia nunca había tenido arpistas importantes, hoy en día tenemos arpistas importantes. Esto al final es verdaderamente un círculo virtuoso. Yo lo que diría yo que, y en eso el ejercicio que ustedes hacen es valioso, lo que yo creo que es muy importante es volverlo algo sistemático, algo serio, algo repetible, algo que tenga un modelo, algo que tenga una política nacional, en donde podemos nosotros verdaderamente decir, le apostamos a esto, tenemos cómo hacerlo, tenemos el material, tenemos la gente, tenemos las condiciones. El caso de Cartagena, que es mi ciudad, es un ejemplo interesantísimo de cómo una ciudad se convierte en un escenario prácticamente permanente de cosas. Uno ve cómo en enero se presenta entonces el Festival de Música, y 2 semanas después entonces hace el Hey Festival, y 3 semanas después entonces se logra hacer el Festival de Cine, y durante todo este tiempo la ciudad es un gran, diría yo, un gran clúster de cultura, un gran clúster de imaginación, un gran clúster de sensibilidad, pero al mismo tiempo es un gran generador de ingresos y un gran generador de trabajo.